Buenos días, iglesia. Bienvenidos una vez más a este devocional, a un tiempo en el cual podemos reunirnos desde cualquier lugar del mundo para pedirle a Papá Dios que nos hable. Y hoy, más que escuchar su voz, también es venir a hablar con Él. Así que yo te invito, iglesia, a que cierres tus ojos y pongas tu mirada en Cristo y hablemos con Él. Hablemos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amado Dios, en esta mañana, Señor, nuestro corazón se regocija de poder venir temprano a buscarte, de poder venir a hablar contigo, tener unos minutos de encuentro contigo, de poder, Señor, venir y contarte, Señor, cada una de las historias que nos han pasado. No importa que tú ya las conozcas, no importa, Señor, que tú ya las hayas visto. Para ti no es simplemente la repetición de un video. Para ti es que nosotros como hijos podamos venir ante nuestro papá y con la emoción que nos cause, cada uno de los sentimientos que tengamos, contártelos. Sean tristezas, sean alegrías, sean logros, sean triunfos, sean tal vez, Señor, batallas, sean también momentos de debilidad, pero cada una de ellas son importantes para ti porque somos tus hijos. Y como hijos, Señor, a ti te encanta que vengamos a hablar contigo. Así que hoy, Señor, escudriña nuestro corazón. El salmista decía: examíname y pruébame, Señor, en cada uno de los caminos. Así que hoy venimos, Señor, a hablar contigo, de decirte: pruébame, examíname, conóceme. Tú que conoces, Señor, mi día a día. Tú que, Señor, has visto lo que sufro, lo que canto, lo que grito, lo que alabo, lo que también, Señor, lloro en la intimidad, lo que he hecho, Señor, en los momentos en que vengo a encerrarme, a estar contigo. Tú lo conoces todo, y como todo lo conoces, ¿por qué he de esconderme? ¿Por qué mi vida, Señor, ha de ser ajena a ti? Señor, cuando te encontraste allí en el huerto con Adán y le preguntaste que por qué se escondía, y él dijo: porque tuve miedo. Pero tiempo atrás no tenía miedo de escuchar tu voz, al contrario, eran unas conversaciones que tenía él contigo. Que nuestra relación contigo se vuelva eso, momentos de contarte nuestra vida, momentos, Señor, de entrar contigo a contarte cada una de las cosas que en nuestras vidas pasan, nuestros días, Señor, con nuestros hijos, con nuestros esposos, esposas, con nuestros trabajos, con nuestros estudios, porque, Señor, hay jóvenes, hay adolescentes, hay niños que día a día van a sus estudios y allí les pasan cosas que tal vez a nosotros como padres no nos cuentan, pero que allí en lo secreto, allí en su soledad, allí en su tristeza, tal vez a ti sí llegan a contártelo. Así que, Señor, ponemos cada uno de ellos en tus manos para que a nosotros nos des discernimiento como Padre, nos des revelación para poder acercarnos a ellos, para poder con sabiduría corregirlos, orientarlos, ayudarlos. Ser esos papás, Señor, en los cuales tengamos consejo sabio para nuestros hijos. Tengamos, Señor, sabiduría, conocimiento para poder orientarlos hacia un camino como es el guiar a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Padre, que en nuestras vidas, Señor, también haya momentos de darte gracias por nuestros trabajos. Gracias, Señor, porque hay un salario en el cual nos llega. Gracias porque hay empresarios, porque hay personas independientes que les está yendo bien en sus trabajos, pero al mismo tiempo orar por aquellos, Señor, que hasta ahora su empresa, Señor, está empezando, o porque llevan años, Señor, y nos están viendo los resultados esperados y confían, Señor, en ti. Y aunque se levanten a diario y a veces no vean, Señor, que las cosas se están dando, yo sé que tú estás allí. Mi fe la pongo, Señor, en creer en aquel Dios que siempre está con nosotros. Poner nuestra fe en aquel que dijo: yo te ayudaré, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese eres tú, un Dios, Señor, que todo lo puede y todo lo hace. Asimismo, por cada una de las necesidades de los hogares, se llame, Señor, la cena, mercado, comida, tú vas a proveer, porque tú jamás nos dejas ni nos desampares. Y que en esta mañana la palabra que venga a nuestros corazones sea el bálsamo que nos llene nuestros corazones y nos enriquezca y nos llene de sabiduría, entendimiento, de palabra, Señor, para cuando vengan los momentos de debilidad tengamos palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra boca para contrarrestar todo lo que se pueda venir contra nosotros. En el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias. Amén y amén. Seguimos con nuestras palmas, ese instrumento precioso que el Señor nos dio. ¡Vamos! Decimos: poderoso y
invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, 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 oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. ¿Habrá algún corazón adorador del Señor en esta mañana aquí? Y si lo hay, que dé un fuerte grito de júbilo. Aleluya, exaltado sea Señor. Decimos, increíble, invencible, díselo. Y Dios solo tú, dile al Señor. Increíble, invencible, mi Dios solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios solo tú. Seguimos con nuestras palmas, vamos. Seguimos. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Buenos días, iglesia. Dios les continúe bendiciendo. Para mí es un placer y un honor estar nuevamente en una mañana más compartiendo del Señor, aprendiendo más del Señor y pudiendo tener corazones abiertos y dispuestos para que Dios nos hable. En esta mañana, la palabra que Dios puso en mi corazón para traerles a ustedes y que lleva por título, haz el bien sin mirar a quién. Y es algo que a veces nosotros como seres humanos entendemos, pero no practicamos. Y siendo criaturas de Dios, hechura de sus manos, y a pesar de que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, en nosotros hay maldad como seres humanos. Nuestra naturaleza humana es ser malos. Tenemos maldad por dentro. Pero algo debemos tener del Creador, algo bueno dentro de nuestros corazones. Y a eso el título de haz el bien sin mirar a quién. A veces hacemos el bien porque nos cae bien, porque lo conocemos, porque es familia. Pero si miramos más allá de que deberíamos hacer el bien y no fijarnos en esos vínculos, sino ir a hacer el bien sin importar quién fuera la persona, a eso nos lleva a esa naturaleza con Dios, a esa semejanza con Él.
y tenía la oportunidad de aprender hace unos años atrás una frase que en su momento me enseñó mucho, pero cuando traje esta palabra y la estaba estudiando, me enseñó aún más a conocer fue a Dios. Esa frase dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es una frase como un juego de palabras, pero que el apóstol Pablo en Efesios nos quiso recalcar esto. Y quiero que usted lo anote allí: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y esto es lo importante. La palabra en Efesios capítulo 2, versículo 10 nos hace referencia a esto. Y el apóstol decía: nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Y me llama la atención dos cosas. Uno, que somos hechura de sus manos, no está desconociendo nuestra naturaleza. Y dos, que nos dice que fuimos creados para hacer las obras que Él ya planeó. Hablan pasado y lo ratifica diciendo de antemano, para que nosotros nos ocupemos de ellas. Y cuando está hablando de eso que Dios ya puso en su pensamiento, de eso que Dios ya hizo, realizó, ya planeó, es porque Dios nos había puesto y nos había planillado, nos puso allí para que tú y yo estuviéramos en ese momento, para que tú y yo fuéramos las fichas, fuéramos las figuras, los protagonistas de esa historia. ¿De cuál historia? Y es de esas historias de hacer el bien sin mirar a quién. Nuestras vidas se basan muchas veces en hacer las cosas porque nos nace, otras porque nos toca, otras porque son obligadas, otras porque simplemente las dejamos volver paisaje y las hacemos. Pero no hay una convicción en nosotros. Pero Dios sí pensó en ellas cuando nos puso como protagonistas en la historia. Dios sí pensó en ponernos como el actor principal de esa obra, de hacerle el bien a no sabemos a quién. Pero esa persona va a ser cautivada, va a ser tocada, va a ser llena de algo que Dios quiere hacer con su vida, y nosotros somos ese instrumento para que Dios haga algo. Y muchas veces nosotros no lo hacemos, muchas veces nosotros dejamos pasar momentos, dejamos pasar oportunidades, dejamos pasar la escena en la cual teníamos que ser el protagonista, dejamos pasar momentos en los cuales éramos importantes porque Dios nos puso allí. Por simplemente rebeldía, por simplemente hoy no quiero, porque simplemente hoy no amanecí de buen humor, porque simplemente estoy alejado con Dios, estoy peleado con Él, porque simplemente a veces nosotros no tenemos la capacidad de decir Dios tiene algo más allá, sino nos limitamos a decir, bueno, Dios, úsame y me quedo acá y cuando tú quieras, cuando tú dispongas, pero no nos estamos esforzando por realmente ser el protagonista de una escena que Dios ya de antemano preparó, hizo para hacer el bien. Si en nosotros hay un Dios verdadero, si en nosotros está ese Dios, como realmente lo hemos aceptado, como realmente hemos dicho, papá Dios, tú eres el rey de mi vida, tú eres el rey de mi corazón, haz de mi vida lo que tú deseas, entonces en nosotros debe aflorar un don que no solo es el don que conjuga el resto, sino es un don que nosotros deberíamos tener por naturaleza, porque fuimos creados por Él. Y ese don es el don de servir. Más allá de los dones o ministerios que la palabra nos habla, Dios nos ha dejado en su palabra que somos hechura de sus manos, y Él todo lo que hace, lo hace para bien. La palabra también es clara cuando dice que Él tiene pensamientos para nosotros de bien. Todo el tiempo está Él en hacer el bien. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él vino a darse por amor. Entonces en nuestro corazón debe haber también bien. Y muchas veces no lo vemos así. No vamos al fondo de esto. Si nosotros nos centramos a revisar el tema, podemos ver que Jesús nos enseñó esto con cada una de sus enseñanzas, parábolas, todo lo que Él nos dijo. Y uno de sus mandamientos, o cuando Él los menciona en el Nuevo Testamento, nos dice, amen al prójimo como a sí mismo. Y nosotros no queremos hacernos mal a nosotros mismos, siempre queremos tener cosas buenas. Hagamos lo mismo por el otro. Eso fue lo que nos dijo. Servir. Vino, se humilló, se agachó, cogió una toalla, agua y lavó los pies de sus discípulos. Vino a servir.
vino a ser siervo para darnos el mayor ejemplo a nosotros de cómo es servir. Y nosotros a veces solo centramos nuestra cabeza en lo que tenemos que pedir, en lo que tenemos que demandar, en lo que estoy sufriendo, en lo que estoy pasando, en el desierto que estoy viviendo. Pero Dios nos llamó fue a servir. Jesús también tenía sus temas, Jesús también estaba allí con sus discípulos, tal vez en algún momento sintieron hambre, sintieron frío, sintieron calor, pero más allá de eso, su vida se centró en servir a los demás. ¿Qué necesitan los demás? Y a veces nosotros no centramos en servir a otros, sino servirnos a nosotros mismos. ¿Qué necesito? Vengo a donde papá a pedirlo. Pero Dios nos llamó a servir y eso es lo que nosotros tenemos que hacer por vocación. Nuestra vida debe estar al servicio de Dios y de otros. Dos cosas para resaltar de eso. La primera, cada vez que servimos a otros, estamos sirviendo a Dios. Cada vez que servimos a otros, estamos sirviendo a Dios. Porque Él dijo, no necesito sacrificio, necesito que pidas perdón a tu hermano. Y ahí sí ven y da tu ofrenda, ¿cierto? Y la segunda, si eres un verdadero cristiano, si realmente tienes a Cristo en tu corazón, eres un ministro. Y cuando tú estás sirviendo, estás ministrando. No necesitamos estar solamente en el altar. Si tú eres un cristiano de verdad, eres un ministro y cuando tú sirves, estás ministrando. Y eso es lo que más le agrada a Dios. No solo que nosotros ministremos en un altar, que nos paremos allí a ministrar. No podemos ministrar cuando estamos sirviendo a otros. Nunca olvidemos a quién servimos, porque somos siervos del Dios viviente. Eso es importante. No se nos olvide que nosotros somos esclavos por amor de Jesucristo. Por ende somos siervos suyos. Y si somos siervos, debemos estar en la vocación, en la disposición de servir a aquel que nos llamó, a aquel que nos escogió de antemano para hacer las obras que Él ya planificó para hacer a otros. Nunca olvidemos que para ministrar debemos servir. Él cuando se agachó y sirvió a sus discípulos, después sí dijo, ahora sí, podemos ministrar a otros. Cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Papá Dios, papá lindo, gracias por el mayor ejemplo que nos diste, llamado Jesucristo, aquel que se dio por nosotros. Aunque Él que sin haberlo visto, pero yo estoy seguro que si aún viniera el Maestro, todavía se humillare, siendo yo un pecador para lavar mis pies, para darme el ejemplo de servir, para mostrarme que podemos servir desde lo más mínimo hasta lo que más podamos dar como seres humanos, que no se necesita pararse en un altar para ministrar, sino que podemos servir para ministrar a otros, porque ese es el ejemplo que tú nos dejaste. No utilizaste altares, utilizaste servicio, don de gente, de ir a aquellos que lo necesitan. Así que hoy, Señor, enséñame a hacer el bien sin mirar a quién, a mi hermano, a mi vecino, al desconocido, al que me encontré, a aquel que lo necesite. Ayúdame para que mis labios se llenen de palabra, para que mi cabeza se llene de sabiduría y entender palabra, para poder entender lo que tú quieres llevar a otros, Señor, con esas obras que tú de antemano ya has planificado para cada uno de nosotros. Esto, Señor, en tu nombre santo, en el nombre de Jesús, aquel que todo lo dio por nosotros, aquel que se humilló incluso hasta la muerte, para mostrarnos que por amor se puede servir a otros, para mostrarnos que por amor podemos dar la vida por otros. Ese es el mayor ejemplo. Pablo, Señor, así nos lo dejó plasmado allí en Efesios, donde nos dice que somos hechura de tus manos y como obra tuya, Señor, debemos tener rasgos tuyos, características tuyas. En nosotros debe haber bondad, buena voluntad, don de servicio, don de benignidad, Señor, para acercarnos a aquellos que lo necesitan. No solo pensar en nosotros primero, sino pensar en otros, porque tú te ocupas de lo de nosotros, pero nosotros somos una extensión de tus manos para mostrarle a otros que hay un Dios vivo, un Dios real y que tal vez si no lo vemos, a través de nosotros tú haces la obra para moverte en cada corazón, en cada vida, porque aún hoy sigues haciendo milagros en cada corazón. Que yo sea, Señor, un baluarte, que yo sea un instrumento de tus manos para hacer esas obras que planeaste con nosotros como protagonistas de la historia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, bendiciones. Iglesia, gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. Recuerda que tenemos nuestros devocionales de lunes a viernes.
Así que si no te quieres perder de ninguno de ellos, suscríbete y activa la campanita. También queremos leerte. Déjanos tus mensajes aquí abajo en la caja de comentarios. Dios te bendiga.